Papá, este año celebraremos la cena con la familia íntima. No estás invitado. Así fue como comenzó la traición, y definitivamente, yo no me la merecía. Y cuando su esposa añadió que aún no me había ganado un lugar en su mesa, respondí con una sola cosa: cancelé todos los pagos automáticos. Una hora después, tenía 95 llamadas perdidas. Y entonces ocurrió algo que puso todo de cabeza. Pero antes de continuar al calor de esta historia, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde donde nos escuchas. El mensaje llegó a las 3:47 de la tarde de un miércoles, 2 días antes de la gran cena familiar. Estaba revisando el portafolio de un cliente cuando mi teléfono vibró contra la madera del escritorio de caoba. Bajé la mirada, esperando la confirmación de los planes para la cena del jueves. Quizá Miguel me preguntaba a qué hora llegaría o qué quería que llevara. En su lugar, leí: papá, este año celebraremos la cena solo con la familia íntima. No estás invitado. Me quedé mirando la pantalla y lo leí de nuevo. Las palabras no se reacomodaron mágicamente para cobrar sentido. Mis lentes de lectura se deslizaron por el puente de mi nariz mientras me inclinaba, como si la cercanía pudiera alterar el significado. Solo familia íntima. Yo era su padre. ¿Qué podía ser más íntimo que la misma sangre? Antes de que pudiera procesarlo, apareció otro mensaje en el chat familiar. El nombre de Leticia brilló con ese pequeño indicador de que estaba escribiendo, y luego sus palabras se materializaron como una bofetada en pleno rostro. Tal vez algún día te ganes el derecho de sentarte en la mesa con nosotros, Guillermo. Aún no. Sentí una presión sorda en el pecho. Dejé el teléfono sobre el escritorio con un cuidado absoluto, como quien suelta un objeto de cristal que podría hacerse añicos con un movimiento brusco. Pero el frágil no era yo. Yo era el que había mantenido todo bajo control durante 8 años, desde que mi esposa falleció, dejándome sumergido en un océano de culpa, intentando demostrarle a mi hijo que aún podía ser el padre que merecía, a pesar del vacío que dejó su madre. Volví a tomar el celular. Deslicé el dedo por el historial del chat. Encontré la conversación de hace 3 meses, donde Miguel me preguntaba si podía cubrir la hipoteca, solo por unos meses, mientras se adaptaba a su nuevo puesto. Encontré el mensaje de Leticia de la primavera pasada sobre la colegiatura del colegio privado, explicándome cómo era una inversión en el futuro de los niños, y preguntándome si acaso no quería yo invertir en el futuro de mis propios nietos. Y encontré mis propias respuestas, cada una siendo una variante de: claro que sí, hecho, transferencia enviada, lo que necesiten. Mis dedos se movieron casi por voluntad propia. Abrí la aplicación del banco, navegué hasta la sección de pagos recurrentes y simplemente me quedé mirando la lista. La observé con detenimiento, tal vez por primera vez desde que puse todo en piloto automático. El pago de la hipoteca. La mensualidad del Audi de Miguel. La mensualidad de la camioneta de Leticia. La colegiatura del colegio privado de ambos niños. El seguro de la casa. Los recibos de luz y agua. El paquete de televisión premium. El pago automático de la tarjeta de crédito de Leticia, porque ella me había convencido de que sus gastos de representación eran en realidad inversiones para las oportunidades de negocio de Miguel. Murmuré la suma, dejando que cada sílaba flotara en el aire pesado de la oficina vacía: 153,000 pesos al mes. Se escucharon pasos acercándose por el pasillo. Esteban, el asesor del despacho de al lado, se detuvo en el umbral de mi puerta, ya con el abrigo puesto. Su voz sonaba alegre, sin el peso del mundo encima. Guillermo, ¿ya casi te vas? Felices fiestas. Levanté la vista y me puse mi máscara de siempre. Igualmente, Esteban. Maneja con cuidado. Me hizo un gesto con la mano y desapareció por el pasillo. Escuché el tintineo del elevador y luego, el silencio volvió a reinar. Casi todo el edificio se había vaciado ya para disfrutar del fin de semana largo. Estaba solo con mi teléfono, la pantalla de mi computadora y una claridad mental que no había experimentado en años. Leí el mensaje de Leticia una vez más. Tal vez algún día te ganes el derecho.
como si no me hubiera ganado nada. Como si esos 150,000 pesos al mes fueran solo una expectativa, una obligación, el precio que yo debía pagar por el privilegio de ver a mis nietos de vez en cuando, en el evento que Leticia considerara apropiado para mi presencia. La pantalla se volvió un poco borrosa. Me quité los lentes y los dejé junto al teclado. Sin ellos, los números en la aplicación de mi banco se volvieron confusos e indistintos. Pero no necesitaba una visión perfecta para entender lo que estaba viendo. Llevaba años mirando esta realidad sin querer verla de verdad. Pensé en llamar a Miguel directamente, exigirle una explicación, preguntarle qué demonios había hecho yo para merecer este desprecio. Pero ya sabía la respuesta. Nada. No había hecho nada más que volverme indispensable e invisible al mismo tiempo. Yo era una chequera con pulso, valioso únicamente por lo que podía proveer y fácilmente desechable en cuanto esperaba algo tan irracional como una silla en la mesa familiar. Mi pulgar flotó sobre la aplicación del banco. La oficina estaba en un silencio sepulcral. A través del ventanal podía ver el sol descendiendo hacia la Sierra Madre, tiñendo el cielo de San Pedro Garza García en tonos cobrizos y ámbar. Hermoso y completamente indiferente. La ciudad seguiría moviéndose ya fuera que yo pasara el día solo o rodeado de una familia que me toleraba únicamente por mi cartera. Abrí el chat familiar una vez más, leí los 2 mensajes de nuevo y luego repasé lentamente la lista de pagos en mi banco. Cada cargo representaba una decisión que yo había tomado. Una compensación por no haber estado lo suficientemente presente cuando su madre estaba enferma, por haber trabajado demasiadas horas cuando Miguel era pequeño. Por cada fracaso percibido que intenté remediar con dinero, porque el dinero era un idioma que yo entendía, algo que podía controlar. Me quedé mirando la lista hasta que los números se me grabaron en las retinas. Mi voz salió más ronca de lo esperado, absorbida al instante por la silla de piel y las paredes vacías. Solo quieren a su familia íntima. Vamos a ver qué tan íntimas son sus deudas. Mis pulgares se movieron por la pantalla con una firmeza que me sorprendió a mí mismo. El mensaje que escribí en el grupo fue breve, sin dejar espacio para creer que había una negociación sobre la mesa. Gracias por avisarme. Hoy mismo cancelo todos los pagos automáticos. Que pasen unas buenas fiestas. Lo leí 2 veces. No cambié ni una sola coma. Presioné enviar. Aparecieron las pequeñas palomitas confirmando la entrega. Las vi volverse azules. Leído. Tanto Miguel como Leticia lo habían visto. No esperé una respuesta. Mantuve presionado el nombre del chat hasta que apareció la opción de abandonar el grupo y la toqué sin dudar. Un breve cuadro de diálogo me preguntó si estaba seguro. Seleccioné que sí. El chat desapareció de mi pantalla para siempre. Abrí mi laptop junto al celular, acomodando ambos dispositivos para poder trabajar en distintas plataformas a la vez, la aplicación del banco en el móvil, los portales web de las instituciones en la pantalla grande. Había configurado estos pagos metódicamente a lo largo de los años. Me pareció poético desmantelarlos de la misma manera. Primero, la hipoteca. 60,000 pesos programados para ser retirados el primer día de cada mes. Entré a la página de mi banco principal, inicié sesión y busqué la sección de pagos domiciliados. Ahí estaba el cargo, con su elegante estatus de activo, en color verde. El cursor del ratón flotó sobre cancelar pago programado durante unos 3 segundos. Luego, hice clic. Apareció un cuadro de confirmación. ¿Está seguro de que desea cancelar este pago recurrente? El destinatario no recibirá una notificación automática. Hice clic en confirmar. El estatus pasó de verde a gris. Cancelado, murmuré a la oficina vacía. 60,000. Ya no más. Luego vinieron los contratos de arrendamiento de los autos. Primero el de Miguel, un sedán de lujo que, según él, era estrictamente necesario para sus reuniones con clientes, a pesar de que su puesto de ventas le permitía trabajar casi siempre desde casa. 10,500 al mes. Cancelado. Después, la camioneta de Leticia, esa que justificó diciendo que necesitaba un transporte seguro y confiable,
para mis nietos. 11.200. Cancelado. Mientras hacía clic en cada uno, hablaba en voz baja, repitiendo las palabras de Leticia en la habitación vacía. Tal vez algún día te ganes el derecho de manejar estos autos. Aún no. Lo siguiente fue la colegiatura del colegio privado. 40.000 pesos divididos entre los dos niños. Me los cobraban por trimestre, pero en mi cálculo mental los tenía promediados por mes. Eso requirió entrar a un portal educativo distinto. Más clics, más cuadros de diálogo preguntándome si estaba seguro. Vaya que lo estaba. El seguro de la casa, los servicios, el paquete premium de televisión que costaba más que el mío. Cada cancelación me tomaba entre 2 y 4 minutos, contraseñas, preguntas de seguridad, laberintos de menús diseñados para hacerte desistir. Los resolví todos con la paciencia de un hombre que llevaba 40 años en consultoría financiera, alguien que entendía perfectamente que el trabajo minucioso toma su tiempo. En algún momento, mientras suspendía el pago de la luz, mi teléfono empezó a vibrar. El nombre de Miguel apareció en la pantalla. Su foto, tomada hace 3 navidades cuando todavía me sonreía, iluminaba la notificación de llamada entrante. La miré. Estiré la mano sin mirar directamente la pantalla y puse el teléfono boca abajo sobre la madera. La vibración continuó durante 30 segundos y luego se detuvo. El silencio duró acaso 2 minutos antes de empezar de nuevo. El mismo nombre, la misma foto. Mantuve los ojos fijos en la pantalla de la laptop, haciendo clic para cancelar el pago del cable. Para cuando terminé con la tarjeta de crédito de Leticia, el último elemento de mi lista, el que había estado acumulando silenciosamente sus gastos de representación, a un promedio de 16.000 pesos mensuales, mi teléfono ya había pasado por varios ciclos de vibración, silencio y reinicio. Cerré la laptop con un clic seco que resonó fuerte en el silencio de la oficina. El reloj marcaba el inicio del anochecer. Había estado trabajando poco más de 1 hora. Afuera, el centro de San Pedro se había transformado, encendiendo su ambiente nocturno. Las terrazas de los restaurantes empezaban a llenarse. Las luces iluminaban las aceras. La gente comenzaba sus celebraciones por adelantado. Recogí mis cosas sin prisa. La laptop a mi maletín de cuero. El teléfono lo tomé y lo deslicé en mi bolsillo, todavía boca abajo, vibrando de forma intermitente. Tomé mi abrigo del perchero detrás de la puerta. Puse llave a mi oficina. Caminé hacia el elevador, bajé al estacionamiento subterráneo y subí a mi auto. Todo ese tiempo, mi teléfono no dejó de zumbar contra mi muslo, como un insecto furioso atrapado en una telaraña. El trayecto hasta mi departamento me tomó 20 minutos con tráfico moderado. Vivía en un complejo nuevo cerca de la zona de corporativos, un departamento de 2 habitaciones que me había parecido inmenso cuando me mudé tras vender la casa familiar, pero que ahora se sentía perfecto para una persona que no necesitaba cumplir las expectativas de nadie. Una vez adentro, dejé el maletín en la mesa de la entrada y por fin saqué el teléfono. La pantalla de bloqueo era un absoluto desastre de notificaciones. 95 llamadas perdidas. La aplicación de mensajes mostraba 43 textos sin leer. Revisé el registro de llamadas. Miguel, 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 Leticia, Miguel, Leticia, Leticia. Un número desconocido. Probablemente Bárbara, alertada por la crisis e intentando mediar. Miguel. 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 Apagué el timbre por completo y desactivé la vibración. Puse el celular boca arriba sobre mi escritorio, donde podía ver la pantalla iluminarse en silencio con cada nuevo intento. Fui a la cocina y saqué una botella de buen mezcal añejo de la alacena, una botella que llevaba años guardando para una ocasión especial que nunca llegó. Saqué un vaso de cristal de ese juego que jamás usaba porque no tenía con quién brindar. 2 dedos de líquido ambarino reflejaron la luz sobre el fregadero. Me llevé el vaso hacia el ventanal de la sala y dejé las luces del departamento apagadas. La metrópoli se extendía ante mí en capas de luz. Las farolas, las ventanas de los edificios, los ríos de luces rojas y blancas del tráfico en las avenidas principales.
A mis espaldas, la pantalla del teléfono brillaba sobre el escritorio. Otra llamada silenciosa. No me di la vuelta. El mezcal era suave, profundo, costoso. Di un trago lento y dejé que el calor me recorriera el pecho. Mi voz salió en un susurro en medio de la oscuridad. 8 años. 8 años intentando compensar su ausencia. Y nunca agradecieron un solo día. La pantalla del celular se apagó. Permaneció oscura durante unos 90 segundos y luego volvió a encenderse. Otra llamada. Otro intento desesperado por contactar al hombre que les acababa de cortar el suministro de oxígeno financiero. Me imaginé el pánico de Miguel, revisando las notificaciones de su banco, viendo los pagos rebotados y comprendiendo lo que significaban. Me imaginé la furia de Leticia, sacando cuentas de las deudas que se le venían encima, dándose cuenta de que su arrogancia le había costado mucho más caro de lo que pensó. Di otro trago y seguí mirando la ciudad. Detrás de mí, el teléfono seguía parpadeando, mudo e inútil. Mañana era día de fiesta. Lo pasaría como a mí me diera la gana. Tal vez cocinaría algo sencillo. O tal vez saldría. Buscaría un buen restaurante que sirviera cena y me sentaría en una mesa rodeado de extraños que no me debían nada y que no esperaban nada a cambio. El vaso de mezcal estaba medio vacío o medio lleno, dependiendo de cómo se mirara. Supongo que esa era la diferencia. Por fin estaba viendo las cosas desde otra perspectiva, sin el filtro de la culpa, de la obligación o de mis intentos desesperados por enmendar el pasado. Simplemente viendo lo que realmente había. El teléfono se iluminó de nuevo a mis espaldas. No volteé. Las luces de la ciudad eran muchísimo más interesantes. La mañana del jueves desperté envuelto en silencio. Sin teléfono zumbando, sin llamadas de emergencia, sin crisis que exigieran mi atención inmediata. Solo la tenue luz del sol de invierno filtrándose por las persianas de mi recámara y el zumbido distante del tráfico de la ciudad. La mayor parte de la gente estaba preparando sus cenas familiares. Yo preparé café. Mi comedor se convirtió en mi centro de mando, laptop abierta, libreta a la derecha, pluma paralela al borde del papel. Hábitos arraigados por 40 años de reuniones con clientes. Abrí la carpeta de documentos de propiedades en mi computadora y comencé a revisar archivos que no había mirado en años. Lo primero fue el contrato de compraventa de la casa en la zona exclusiva donde vivían. Me desplacé hasta la sección de titularidad y resalté el pasaje relevante con el cursor. Único propietario, Guillermo Márquez. Sin cofirmantes ni contrato de arrendamiento registrado. La había comprado hacía 6 años como una propiedad de inversión, un lugar donde Miguel y Leticia pudieran establecerse mientras yo les cubría los gastos. La palabra, temporal, se había usado con mucha frecuencia en aquellas primeras conversaciones. De alguna manera misteriosa, lo temporal se había vuelto eterno. Tomé notas en mi libreta con una caligrafía precisa, a pesar del ligero temblor en mis dedos que había desarrollado en el último año. Propiedad adquirida en enero de 2018. Precio total, 9 millones de pesos. Hipoteca pagada en su totalidad en 2021. Título de propiedad únicamente a mi nombre. Luego siguieron los contratos de arrendamiento de los vehículos. Ambos abiertos en ventanas separadas en mi pantalla. La Toyota Highlander de Leticia, arrendada en marzo de 2022. El Audi de Miguel, en agosto de 2023. Leí las letras chiquitas que apenas había hojeado al firmar. Arrendatario principal, Guillermo Márquez. Conductor autorizado, Miguel Márquez. El segundo vehículo ni siquiera mencionaba a Leticia. Ella lo manejaba únicamente bajo la autorización de Miguel. Murmuré hacia el departamento vacío. Único propietario. Sin cofirmantes. Sin contrato de renta. Está más limpio de lo que recordaba. Mi café se había enfriado. No me molesté en recalentarlo. La tarde del viernes me encontró sentado en la misma silla. Mi laptop seguía abierta y me dediqué a investigar de una manera muy distinta. Abogados de bienes raíces en San Pedro. Leí reseñas,
verifiqué credenciales y comparé directorios legales. No tenía contactos personales en esa rama. Quería a alguien que no conociera a mi familia, alguien que lo viera como un negocio puro y duro. El nombre de Roberto Cruz apareció en 3 listas diferentes de recomendaciones: disputas inmobiliarias, derecho contractual, 15 años de experiencia. Su despacho estaba en Centrito Valle, a tiro de piedra de las galerías de arte a las que Josefina solía llevarme antes de enfermar. Llené su formulario de consulta en línea y seleccioné la primera cita disponible, lunes, 2 de diciembre a las 10 de la mañana. Clic en enviar. El correo de confirmación llegó 30 segundos después. La mañana del sábado estaba leyendo en mi recámara cuando mi teléfono emitió el tono de alerta de la cámara del timbre. Abrí la aplicación y vi a Miguel y Leticia materializarse en mi pantalla, parados en el pasillo frente a mi puerta. Miguel levantó la mano para tocar, un gesto vacilante, casi pidiendo perdón antes de empezar. Leticia estaba detrás de él, con los brazos cruzados, moviendo la boca como si le estuviera dando instrucciones. Subí el volumen. Los nudillos de Miguel tocaron la madera. 3 golpes suaves, como si no quisiera molestar a los vecinos. La voz de Leticia se filtró débil pero inconfundible. Más fuerte. Seguro nos está ignorando. Miguel lo intentó de nuevo, con un poco más de fuerza. Yo los observaba desde mi sillón, con la pantalla del celular descansando sobre mi rodilla, viendo a mi hijo interpretar la pantomima de la reconciliación. Leticia dio un paso al frente, con el rostro torcido por la frustración. Guillermo, abre esta puerta. No puedes abandonar a tu familia así como así. Su puño golpeó la puerta con violencia. Miguel encogió los hombros. Estiró la mano y le tocó el brazo. Tal vez deberíamos irnos. Ella se sacudió su agarre. Volvió a golpear. Gritó mi nombre 3 veces más, cada repetición más aguda que la anterior. Vi su cara enrojecer en la imagen granulada de la cámara. Vi a Miguel mirar nerviosamente hacia el elevador. Los vi quedarse ahí parados casi 10 minutos, hasta que Leticia finalmente tomó a Miguel por el codo y lo arrastró por el pasillo. Desaparecieron del encuadre. Escuché el eco del elevador a través de las paredes. Dejé el teléfono. Volví a mi libro. Domingo por la noche. Estaba en la mesa del comedor ordenando documentos en carpetas cuando llamó Bárbara. Me quedé mirando su nombre en la pantalla durante varios timbres antes de contestar. Guillermo, por favor. Están desesperados, su voz temblaba. Angustia genuina en lugar de manipulación, al menos al principio. Los niños necesitan a su abuelo. No destruyas a esta familia por un solo error. Mantuve un tono medido, imperturbable. Yo no estoy destruyendo nada, Bárbara. Simplemente estoy eligiendo no financiar a quienes me tratan con desprecio. ¿Pero ya pidieron perdón? No. Leticia me dijo que no me había ganado el derecho de sentarme a la mesa con mi propia familia. Miguel estuvo de acuerdo con su silencio. Eso no es un error. Es una demostración clarísima de cómo me ven. Cambió de táctica. Lo noté en su respiración, en la breve pausa antes de soltar la siguiente frase. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Tu esposa estaría avergonzada de ti en este momento. Un frío helado me invadió el pecho. Mi esposa querría que yo conservara mi dignidad. Adiós, Bárbara. Terminé la llamada. Puse el teléfono boca arriba sobre la mesa y lo vi iluminarse 2 veces más con sus intentos de devolver la llamada. No contesté. El departamento se sintió especialmente silencioso después de eso. Organicé la última carpeta, la cerré de golpe y la apilé junto a las demás. Me asomé a la ventana y observé el tráfico de la tarde de domingo, los restaurantes con sus calentadores naranjas en las terrazas, las parejas iluminadas paseando a sus perros. El ritmo cotidiano de aquellos que no pasaban el fin de semana largo recordando los fracasos familiares. Hablé hacia la habitación vacía. Todos piensan que el dinero es sinónimo de amor. Nadie se pregunta cuánto vale el amor cuando no hay respeto. Mi reflejo en el cristal de la ventana se veía mayor de 62 años. Cansado, pero no derrotado.
Había una gran diferencia entre el cansancio y la rendición, y yo había pasado demasiados años confundiéndolos. Llegaría la mañana del lunes. El abogado revisaría mis documentos y comenzaríamos el trabajo de desmantelar lo que yo mismo había construido. La luz de notificaciones de mi celular parpadeaba sin cesar, más mensajes que no leería esa noche. Afuera, la ciudad continuaba su fin de semana de desconexión, ajena a la pequeña guerra doméstica que se libraba en buzones de voz y grabaciones de timbres. Me aparté de la ventana, me preparé una cena sencilla y comí en la mesa donde mi laptop y mi libreta esperaban la fase del día siguiente. El silencio ya no me incomodaba, ahora me daba claridad. La mañana del lunes llegó con la nitidez que surge tras tomar una decisión irreversible. Me bañé, me vestí con un pantalón gris oscuro y una camisa de botones. Casual de negocios, el uniforme de un hombre que todavía iba a la oficina a diario y que entendía la diferencia entre lo casual y lo descuidado. Guardé mis documentos en el portafolio de piel que me había regalado mi primer despacho para mi jubilación, allá cuando jubilarse parecía algo que solo le pasaba a otras personas. Manejé desde mi departamento hasta Centrito Valle y me estacioné en un lote público cerca de las galerías de arte. Caminé 3 cuadras bajo el aire fresco de diciembre hasta el despacho de Roberto Cruz, una modesta estructura de 2 pisos con un diseño contemporáneo que lograba verse profesional y discreto a la vez. Empujé la puerta de cristal exactamente a las 10 en punto. La recepcionista me guió a una sala de juntas donde Roberto ya me esperaba. Era más joven de lo que imaginé, quizá de unos 45 años, con lentes de armazón negro y un apretón de manos firme que denotaba confianza sin llegar a la arrogancia. Señor Guillermo, tome asiento, por favor. Me senté frente a su escritorio, puse el portafolio sobre mi regazo y abrí el cierre con calma. Roberto se acomodó en su silla, con un bloc de notas legal frente a él y la pluma ya destapada. Revisé la información básica de su formulario de contacto, dijo. Pero me gustaría ver los documentos. Empecemos con las escrituras de la casa. Las saqué del portafolio y las deslicé sobre el escritorio. Las examinó con la misma atención que yo reconocía en mi propio trabajo, la de alguien que sabe exactamente qué detalles importan. Tomó algunas notas y buscó información específica. Los contratos de arrendamiento de los autos, por favor. Se los entregué. Desplegó todo sobre su escritorio como si fuera una mano de póker, acomodando los papeles para poder verlos todos simultáneamente. Pasó casi 20 minutos leyendo, comparando y echando vistazos ocasionales a los estados de cuenta bancarios que yo había incluido para demostrar el historial de pagos de 8 años. Cuando finalmente se recargó en el respaldo de su silla, su expresión no había cambiado. Neutralidad profesional pura, del tipo que hace que los buenos abogados valgan cada centavo. Señor Guillermo, legalmente hablando, su posición no podría ser más sólida. No tienen contrato de renta por escrito, no hay comprobantes de pago, no tienen ningún derecho sobre la propiedad. Las leyes del Estado son muy claras al respecto. Hablé con calma. ¿Cuánto tiempo tomará el proceso de desalojo? De 30 a 60 días si cooperan. Si deciden pelearlo, tal vez 90. Pero no van a ganar. Solo van a retrasar lo inevitable. Y en cuanto a los vehículos, puede rescindir esos contratos de arrendamiento mañana mismo si así lo desea. Están a su nombre. La agencia financiera los recuperará. Me explicó su estrategia con la misma precisión metódica que yo usaba al revisar mis propios documentos. Primero, enviaríamos un aviso formal de desalojo con 30 días para desocupar el inmueble. Documentaríamos todo lo que hicieran como respuesta, cada llamada, cada mensaje, cada aparición en mi puerta. Si alegaban que yo había aceptado verbalmente dejarlos quedarse indefinidamente, tendríamos un rastro de papel demostrando lo contrario. ¿Cuándo puede enviar el aviso? Pregunté. Puedo tener el borrador listo para el miércoles y enviarlo por mensajería a su domicilio a más tardar el jueves. Me cotizó unos honorarios iniciales de 100,000 pesos. No dudé ni un segundo. Saqué mi chequera del bolsillo interior del portafolio y llené el cheque con movimientos practicados. 40 años firmando cheques habían vuelto el movimiento algo automático.
Lo arranqué y lo deslicé sobre el escritorio. Roberto lo examinó brevemente y luego volvió a mirarme. Me pondré en contacto el miércoles con el borrador para que lo revise. Le di un apretón de manos, recogí mis documentos y salí de su oficina con la sensación de haber completado cualquier otra transacción profesional, que era exactamente lo que acababa de hacer. De vuelta en mi departamento esa noche, retomé mi rutina habitual, cena, el noticiero, la pila de expedientes de clientes que me había llevado a casa para revisar. Cerca de las 9, abrí mi laptop para checar el correo y vi el nombre de Miguel en mi bandeja de entrada. Asunto. Papá, por favor. Lo abrí y leí 3 párrafos de disculpas empapadas en excusas. Leticia había presionado demasiado. Él debió haberla detenido. Ella nunca quiso lastimarme. ¿Podíamos sentarnos a hablar, por favor? Sabía que había cometido un error. Lo leí 2 veces. Analicé la cuidadosa redacción, la forma en que se presentaba como una víctima de la influencia de Leticia en lugar de un participante voluntario en mi exclusión. La petición de una charla que evitaba cuidadosamente cualquier reconocimiento real de sus años de recibir sin dar las gracias. Murmuré a la pantalla. 8 años demasiado tarde para esa plática. Moví el cursor hasta el botón de archivar y le di clic una vez. El correo desapareció de mi bandeja de entrada. El miércoles transcurrió en calma. La tarde del jueves estaba en mi oficina revisando la asignación de un portafolio cuando sonó el teléfono de mi escritorio, como un trueno en medio de la paz. Señor Guillermo, hay un hombre en el lobby que dice ser su hijo y exige verlo. Se está poniendo agresivo. Miré el monitor de mi computadora y cambié la interfaz a la cámara de seguridad del edificio, un privilegio disponible para los ejecutivos de alto nivel, precisamente para situaciones como esta. Seleccioné la cámara del lobby. Miguel apareció en la pantalla, dando vueltas cerca de los elevadores. Sus gestos eran erráticos y agitados. El guardia de seguridad estaba parado entre él y los ascensores, profesional, pero firme. ¿Llamamos a la policía?, preguntó el guardia por teléfono. Vi a Miguel levantar las manos. Vi su boca moverse como si estuviera gritando. Lo vi señalar los elevadores, al guardia, y de nuevo a los elevadores. La desesperación era palpable incluso a través de la imagen granulada de la cámara. No, dije. Solo escóltenlo a la salida. Y no lo dejen volver a entrar. Me quedé mirando la transmisión de seguridad. Después de colgar, vi a 2 guardias acercarse a Miguel. Lo vi discutir, encogiendo los hombros exactamente igual que en la puerta de mi departamento. Lo vi finalmente darse la vuelta hacia la salida, rodeado por la seguridad, con todo su cuerpo irradiando una furia derrotada. El lobby volvió a su ritmo habitual. Gente entrando, saliendo, cruzando hacia los elevadores, nada dramático. Volví a mi hoja de cálculo y hablé en voz baja hacia mi oficina vacía. Querías excluirme de la mesa, Miguel. Bienvenido a la misma sensación. Mi teléfono no mostraba mensajes nuevos. La jornada laboral siguió su curso habitual. Afuera de mi ventana, el mundo corporativo seguía con normalidad. La multitud de la hora de la comida se dispersaba. Las reuniones de la tarde comenzaban. La ciudad, indiferente a las pequeñas catástrofes familiares. Centré mi atención en los números de la pantalla. Asignación de activos, evaluación de riesgos. El lenguaje cómodo de una profesión con sentido, donde el valor se podía calcular y las consecuencias se podían predecir. No como la familia, donde 8 años de pagos y regalos solo te ganaban desprecio y que te excluyeran de la cena. La oficina estaba tranquila, profesional. Era mía. Cerré el archivo del portafolio y abrí el siguiente. La mañana del lunes llegó con el peso de lo inevitable. Estaba en mi escritorio revisando el portafolio de un cliente, rebalanceándolo, cuando mi celular sonó. Mensaje de Roberto Cruz. Aviso entregado. Firmado a las 10:47 de la mañana. El periodo de 30 días comienza hoy. Lo leí 2 veces. Guardé una captura de pantalla en la carpeta que creé específicamente para este proceso.
Documentación legal. Diciembre. Regresé a la hoja de cálculo en mi pantalla. El portafolio necesitaba atención. La señora Hernández tenía 73 años y aversión al riesgo. Su inversión se había desviado demasiado hacia las acciones. Tomé nota sobre la posibilidad de transferir un 15% a bonos municipales. El teléfono de mi oficina sonó 40 minutos después. El número de Miguel estaba en el identificador de llamadas. Contesté, esperando escuchar su voz. En su lugar, Leticia estalló a través del altavoz. No puedes hacer esto. Es ilegal. Tenemos derechos. Eres un viejo cruel y te vamos a demandar por todo lo que tienes. Sus palabras tropezaban unas con otras, una mezcla de furia y pánico en un tono estridente. Mantuve el auricular un poco alejado de mi oreja, esperando a que se detuviera para tomar aire. Cuando por fin lo hizo, hablé con mucha calma. Todo es legal. Habla con tu abogado. Presioné el botón rojo. La línea se cortó. Abrí mi lista de contactos. Busqué su número. Seleccioné bloquear. Apareció un pequeño cuadro de diálogo preguntando si estaba seguro. Confirmé. Su número desapareció de mis contactos disponibles. El resto del lunes pasó sin incidentes. Llamadas de clientes. Revisión de cuentas. Una comida con un cliente potencial para consolidar sus fondos de retiro. Trabajo normal, del tipo que me había sostenido durante 4 décadas. Los números tenían sentido. El riesgo era calculable. Las consecuencias seguían patrones predecibles. El martes y el miércoles transcurrieron de la misma manera. No supe nada de Miguel ni de Leticia. Supuse que estaban consultando a su propio abogado, descubriendo lo que Roberto ya me había advertido: impugnar esto sería carísimo e inútil. La tarde del jueves estaba leyendo en casa cuando sonó el timbre. No la alerta de la cámara que sonaba cuando alguien se acercaba a la entrada del edificio, sino el timbre físico de la puerta de mi departamento. Revisé la cámara de mi teléfono. Bárbara estaba en el pasillo, sola. Se veía cansada, triste. Levantó la mano para tocar de nuevo. Dudé si dejarla ahí, dejando que la cámara grabara otro intento fallido de contacto, otra pieza de evidencia para el expediente que Roberto estaba armando. Pero era Bárbara. La madre de Josefina. Una mujer que me sostuvo la mano en el hospital incluso cuando sabía que yo no había sido lo suficientemente bueno. Abrí la puerta. Hola, Bárbara. Me miró con los ojos enrojecidos. ¿Puedo pasar, por favor? Me hice a un lado. Entró y le señalé el sofá. Yo me senté frente a ella. La mesa de centro nos separaba como una barrera de negociación. Manteniendo una distancia intencional, se sentó con la bolsa apretada en el regazo, con las manos amasando la correa de cuero. Guillermo, por favor. Los niños, Emma y Santi, van a perder su casa justo antes de las fiestas. Miguel cometió un error, sí. Pero las familias perdonan. ¿No recuerdas lo mucho que tu esposa valoraba a la familia? La dejé hablar. Escuché mientras repasaba cada argumento que yo ya esperaba. Que los nietos iban a sufrir. Que Miguel estaba arrepentido. Que todos cometemos errores. Que se suponía que la familia era para siempre. Durante casi 2 horas, se quedó ahí sentada, haciendo trizas un pañuelo de papel con los dedos. Su voz alternaba entre la súplica y el razonamiento. Yo permanecí en el sillón, con las manos descansando en los reposabrazos, con una postura erguida pero no rígida, atento, impasible. Finalmente, recurrió a su última arma, la que yo sabía que estaba por llegar. A tu esposa se le rompería el corazón si viera esto. Ella querría que fueras la mejor persona. Que perdonaras. Me incliné hacia adelante y hablé con una intensidad serena. Mi esposa querría que yo mantuviera mi dignidad, Bárbara. Ella no querría que yo fuera un cajero automático. El amor no se ve así. Pero Miguel, él no lo hizo con mala intención. Él me demostró exactamente lo que significó para él. Una fuente de ingresos, no un padre.
Hay una gran diferencia entre la familia y los que te explotan. Se puso de pie, insegura. Tenía el rostro empapado en lágrimas. No puedo creer que estés haciendo esto. La acompañé a la puerta. No la abracé ni la consolé. Abrí la puerta y asentí una sola vez. Ella salió al pasillo y yo cerré la puerta con cuidado a sus espaldas. El departamento volvió a quedar en silencio. Regresé a mi sillón, tomé mi libro e intenté encontrar la página en la que estaba antes de que sonara el timbre. Al principio, las palabras no tenían sentido. Mis ojos recorrían las oraciones sin absorber el significado. Bajé el libro. Miré la puerta cerrada y le hablé al departamento vacío. Todos confunden el ser un facilitador con el amar. Yo ya no recuerdo esa confusión. La luz de la tarde se desvanecía afuera de mis ventanas. Se escuchaba el ruido del tráfico. La televisión de alguien sonaba débilmente al final del pasillo. Un comercial de ofertas navideñas. Voces alegres prometiendo los regalos perfectos. Pensé en el rostro de Bárbara al irse. El dolor genuino que sentía. Ella creía que estaba ayudando. Creía que estaba defendiendo los valores familiares. Pero los valores familiares sin respeto mutuo no eran valores en absoluto. Eran solo cadenas disfrazadas de conexión. Mi teléfono estaba en el buró, oscuro y en silencio. Sin mensajes nuevos. Al parecer, Miguel y Leticia se habían enterado de la misión fallida de Bárbara. O tal vez estaban esperando a ver si ella había sembrado dudas que se convirtieran en mi capitulación. Iban a tener que esperar sentados. Volví a tomar mi libro, encontré mi página. Esta vez, las palabras cobraron sentido. La historia seguía avanzando. Los personajes tomaban decisiones y enfrentaban consecuencias. El arco narrativo se inclinaba hacia la resolución. Afuera, la tarde de diciembre se convirtió en noche. Las luces de la ciudad se encendieron una a una, delineando la geografía familiar de mi hogar adoptivo. San Pedro en invierno. Fresco, despejado, hermoso a su manera desértica. Elegí vivir aquí después de que Josefina muriera. Vendí la casa familiar, donde criamos a Miguel, donde cada habitación guardaba recuerdos de su enfermedad y de mi incapacidad para estar lo suficientemente presente, lo suficientemente atento, el esposo que ella merecía. Empecé de cero en este departamento de líneas limpias y sin historia. Tal vez eso era lo que estaba haciendo ahora también. Empezando de cero, eligiendo una vida sin el peso de expectativas que nunca podría cumplir, sin importar cuántos cheques firmara. El protagonista del libro tomó una decisión difícil en la página frente a mí, alejándose de algo cómodo pero tóxico. Entendía a ese personaje mejor ahora que esta mañana. El miércoles, 18 de diciembre por la noche, estaba terminando una junta que se alargó cuando mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Lo ignoré. El cliente necesitaba mi atención más que los mensajes entrantes. Pero después de la tercera notificación en pocos minutos, bajé la mirada. 3 mensajes de texto, todos de colegas, variaciones sobre el mismo tema. ¿Ya viste lo que están diciendo de ti en internet? La reunión terminó a las 6. Le di las gracias al señor Patterson, lo acompañé al elevador, regresé a mi oficina y por fin revisé mi celular. Habían llegado 4 mensajes más. 2 de conocidos de la Cámara de Comercio, uno de Esteban, mi vecino de oficina, uno de un excliente. Todos preguntando lo mismo. Abrí Facebook, aplicación que no revisaba desde septiembre. Navegué hasta el perfil de Leticia. Era público, así que fue fácil encontrar la publicación. Posteado a las 3 de la tarde. Mi suegro nos está desalojando. A su propio hijo, a su nuera y a sus 2 nietos pequeños, con 30 días de aviso justo antes de Navidad. No tenemos a dónde ir. Nunca pensé que la familia pudiera ser tan cruel. Por favor, recen por nosotros. 47 comentarios, 23 veces compartido. Eché un vistazo a las respuestas. Variaciones de indignación y lástima. Dios mío, qué barbaridad. ¿Qué clase de persona hace esto?
Pobrecitos bebés. Cerré la aplicación. Me quedé sentado en la silla de mi oficina, mirando fijamente la pantalla oscura del celular. Este era el cambio de estrategia del que Roberto me había advertido. Cuando las opciones legales fracasan, la gente recurre a la opinión pública, el tribunal de las redes sociales en lugar del tribunal de justicia. Abrí mi galería de fotos, busqué las capturas de pantalla que guardé en noviembre. Los mensajes del chat familiar. La exclusión por parte de Miguel. Las palabras condescendientes de Leticia sobre mi derecho a sentarme en su mesa. Escribí mensajes de texto individuales a 2 colegas que conocía desde hacía 20 años. Adjunté las capturas de pantalla. Mi mensaje fue muy breve. Esto fue lo que motivó mi decisión. No voy a entrar en un circo público, pero me conocen desde hace 20 años. Pueden juzgar por ustedes mismos quién está siendo irrazonable. Enviado a ambos. Cerré mi teléfono, recogí mis cosas y me fui a casa. No respondí a los demás mensajes. No publiqué nada. No dignifiqué la puesta en escena de Leticia con una réplica. Quienes me conocían se formarían sus propios juicios. Quienes no me conocían podían creer la narrativa que les resultara más satisfactoria emocionalmente. El resto de la semana pasó en calma. Trabajo, casa, las rutinas de siempre. Mi teléfono por fin dejó de vibrar con mensajes de preocupación a medida que la tormenta de las redes sociales daba paso a algún drama más reciente. Domingo, 22 de diciembre por la mañana. Estaba leyendo en mi sillón cuando la cámara del timbre me alertó. No la puerta de mi departamento, sino la entrada del edificio. Abrí la aplicación. Miguel, Leticia y Bárbara estaban afuera en la acera. No se acercaban a la puerta, simplemente estaban ahí parados, colocados estratégicamente donde cualquiera que entrara o saliera del edificio pudiera verlos. Leticia sostenía a Emma de la mano. Miguel llevaba a Santi sobre los hombros. Dejé el libro, preparé café, me recosté en mi silla y revisé la cámara periódicamente. Se quedaron 1 hora, una reunión familiar cuidadosamente escenificada que, por pura coincidencia, tuvo lugar afuera de mi edificio un domingo por la mañana, cuando los residentes entraban y salían, y seguramente alguien me lo mencionaría. O me vería forzado a bajar y cruzarme con ellos. Le hablé a mi departamento vacío, desenmascarando aquel encuentro casual. He manejado portafolios de inversión durante 30 años. Reconozco un montaje cuando lo veo. Se rindieron alrededor de las 11:30. Los vi caminar hacia su auto. Miguel llevaba los hombros caídos. Leticia hacía gestos bruscos y acusatorios. Bárbara lo seguía de cerca, con la mirada derrotada. Llegó la Nochebuena, el miércoles, 24 de diciembre. Había hecho una reservación en Pangea, un restaurante de primer nivel que permanecía abierto durante las fiestas. Llevaba un saco casual y pantalón oscuro. Llegué a las 6 de la tarde y dejé el coche con el valet parking con una propina generosa. El restaurante estaba a media capacidad. Parejas, familias y algunos otros comensales solitarios esparcidos por el lugar. Pedí una mesa cerca de la ventana. Ordené la especialidad del día y saqué el libro que había traído. Pasé 2 horas ahí, leyendo entre cada platillo, viendo el atardecer teñir la Sierra Madre en tonos cobrizos y púrpuras, escuchando las conversaciones de otras mesas, el murmullo agradable de la gente que sentía que pertenecía a un lugar. Nadie me molestó. El mesero fue profesional y discreto. La comida fue excelente. El vino maridó perfectamente con cada tiempo. Pagué la cuenta, le deseé felices fiestas al personal y manejé a casa por calles desiertas. Casi todo San Pedro estaba puertas adentro con su familia. La ciudad se sentía silenciosa, limpia. Mía. De vuelta en mi departamento, me puse ropa cómoda y me acomodé en el sofá con un documental sobre el programa Apolo. Algo sobre hombres que dejaron la Tierra, viajaron a la Luna, regresaron y ya no fueron los mismos. Mi teléfono sonó cerca de las 10 de la noche. Notificación de mensaje. Lo tomé esperando una felicitación navideña de algún colega. En su lugar, encontré una foto del número de Leticia.
Emma y Santi estaban sentados en un sofá, ambos con expresión triste. Tristeza artificial, del tipo que los niños actúan cuando los adultos les piden que pongan cara triste para una foto, pero tristeza al fin y al cabo. El pie de foto decía: preguntando si el abuelo ya no los quiere. Sentí un nudo en el pecho. Fue el primer dolor real que sentí desde aquel día de noviembre. No por Miguel ni por Leticia, sino por esos dos niños que estaban siendo usados como armas en una guerra de adultos que no podían entender. Mi pulgar flotó sobre el teclado. Podía escribir algo. Podía intentar explicarles. Podía decirles que no se trataba de ellos. Que no se trataba de falta de amor. Se trataba de límites, respeto y consecuencias por la crueldad. Pero explicarles a Emma y a Santi significaba interactuar con Leticia. Significaba abrir una puerta que yo había cerrado deliberadamente. Significaba darle lo que ella quería. Era la prueba de que todavía podía alcanzarme, de que todavía podía manipularme usando la culpa y a mis nietos. Me quedé mirando la foto durante mucho tiempo. Luego, deliberadamente, bloqueé la pantalla del teléfono, lo puse boca abajo sobre la mesa de centro, y le hablé en voz baja a la habitación vacía. Lo siento, Emma. Lo siento, Santi. Pero esto no se trata de ustedes. El documental continuó en mi televisión. Ingenieros resolviendo problemas imposibles. Astronautas aprendiendo a caminar sobre una superficie donde ningún humano había caminado jamás. Hombres tomando decisiones difíciles en situaciones sin precedentes. El teléfono permaneció boca abajo. Silencio afuera. La noche de Navidad se cernía sobre la ciudad. Familias abriendo regalos, comiendo recalentado y discutiendo a quien le tocaba lavar los platos. Ritmos domésticos normales en espacios domésticos normales. Yo había elegido algo diferente. Había elegido los límites por encima de la pertenencia, la dignidad por encima de la disfunción. Pero elegirlo no significaba que no doliera. El documental terminó. Apagué la televisión, me senté en el departamento a oscuras, mirando las luces de la ciudad a través del cristal. La misma vista que había contemplado la noche que cancelé todos los pagos. El mismo momento de reconocer en que me había convertido, alguien conveniente, desechable, valorado únicamente por lo que ofrecía. El teléfono seguía boca abajo. La foto se quedó sin respuesta. Mañana sería 25 de diciembre. Faltaban 15 días para la fecha límite del desalojo. 2 semanas para que Miguel y Leticia encontraran otro lugar donde vivir, empacaran sus cosas y adaptaran a sus hijos a una nueva realidad. Una parte de mí se preguntaba si realmente estaban buscando casa o si todavía confiaban en quebrar mi determinación, creyendo aún que, con el tiempo suficiente, la manipulación correcta funcionaría, que la palanca emocional adecuada me haría ceder. No entendían lo que habían hecho aquel miércoles antes de las fiestas. No comprendían que la crueldad no había sido el rechazo en sí, sino su ligereza, la suposición de que yo estaba tan por debajo de ellos. Ni siquiera sintieron la necesidad de ser diplomáticos al excluirme. Esa clase de desprecio no se arregla con disculpas, fotos de mis nietos ni campañas en redes sociales. Volví a tomar el teléfono. Miré la foto de nuevo. Emma tenía 8 años, Santi, 6. Lo suficientemente mayores para recordar a su abuelo. Lo suficientemente jóvenes para acostumbrarse a su ausencia. Los niños eran resilients. Eran los adultos los que fingían no serlo, los que los usaban como escudos y armas. Pero los niños se adaptaban. Volví a bloquear la pantalla, dejé el celular en la mesa de centro y me fui a dormir. La mañana después de Navidad, me senté en la mesa del comedor con el café enfriándose junto a mi laptop. La foto de Emma y Santi seguía en mi teléfono, pero no había vuelto a mirarla. La manipulación era manipulación, sin importar a cuántos niños de 8 años reclutaras para el trabajo. Abrí la carpeta donde guardaba los contratos de arrendamiento de los autos. Encontré ambos documentos, el de la Toyota y el del Audi. Leí las cláusulas de terminación que había resaltado en diciembre. El arrendatario principal podía cancelar con un aviso por escrito de 7 días.
Los vehículos debían ser devueltos o estarían sujetos a embargo y penalizaciones. Redacté 2 correos electrónicos, uno a Toyota Financial Services y otro a Audi, ambos casi idénticos. Terminación formal de arrendamiento con efecto inmediato según la sección 12.4 del contrato. Identificación adjunta. Verificación de cuenta adjunta. Clic en enviar en el primero. Clic en enviar en el segundo. Las confirmaciones llegaron en menos de 30 segundos. Se los reenvié a Roberto con una breve nota. Fase 2 iniciada. Los vehículos serán recuperados el 3 de enero según lo estipulado en el contrato. El resto de la semana transcurrió en esa extraña zona muerta entre Navidad y Año Nuevo. La oficina estaba prácticamente vacía. Revisé portafolios, rebalanceé asignaciones, me preparé para la avalancha de enero, cuando los clientes querrían discutir estrategias fiscales. La mañana del viernes, 3 de enero, estaba en mi escritorio cuando mi celular vibró. Movimiento detectado en la propiedad de San Pedro. Había instalado cámaras de seguridad en noviembre cuando me di cuenta de que podría necesitar documentación. El dueño tiene derecho a monitorear su inversión. Abrí la aplicación, vi la transmisión en vivo mientras una grúa de plataforma se echaba en reversa en la entrada de la casa. La puerta principal se abrió de golpe. Leticia apareció en bata de baño, con la boca ya moviéndose y las manos manoteando frenéticamente. Subí el volumen. No puede hacer esto. Es mi coche. Lo necesito. No se lo puede llevar. El chofer bajó de la cabina, un tipo corpulento en overol, con una tabla de sujetapapeles en la mano. Caminó hacia ella con la paciencia de alguien que ha hecho esto muchísimas veces. Señora, tengo autorización del titular para recuperar este vehículo. El contrato ha sido cancelado. Necesita sacar todas sus pertenencias personales en este momento. Ella se paró frente a la Toyota. Literalmente se puso entre la grúa y el vehículo, como si eso pudiera detener algo. Tengo hijos. ¿Cómo se supone que los voy a llevar a la escuela? El chofer le mostró los papeles, señaló líneas específicas. Incluso desde la cámara, pude ver el rostro de ella pasar por una serie de emociones, incredulidad, rabia, desesperación. Sacó su teléfono de la bolsa de la bata. Empezó a marcar. Probablemente a Miguel, probablemente a mí, no importaba. El chofer le dio 5 minutos para sacar sus cosas del auto. La vi abrir las puertas de un tirón y sacar objetos al azar, un suéter, unos juguetes, una bolsa de supermercado reutilizable. Luego, él subió la Highlander a la plataforma y se alejó. Leticia se quedó parada en la entrada con sus cosas, viendo cómo la grúa desaparecía calle abajo. El sábado, el Audi de Miguel siguió exactamente el mismo camino. También vi eso. Diferente chofer, la misma paciencia profesional. Miguel intentó pararse frente al coche, con los brazos abiertos, hablando muy rápido. El chofer hizo una llamada, probablemente a la financiera, tal vez a la policía. Miguel bajó los hombros, se hizo a un lado. El Audi se esfumó en otra grúa de plataforma. Mi teléfono empezó a recibir mensajes de texto de números que no reconocía. Leticia debía estar pidiendo teléfonos prestados ahora que el suyo estaba bloqueado. Los leí sin responder. Variaciones de desesperación y furia. Luego, agregué cada número nuevo a mi lista de bloqueados. La semana entre la recuperación de los vehículos y la fecha límite de desalojo se sintió más larga de lo que probablemente fue. Fui al trabajo, regresé a casa, revisé las cámaras de seguridad, viendo ocasionalmente a Miguel y Leticia subiendo cajas a un camión de mudanzas que habían rentado. La noche del jueves, 9 de enero, me senté en mi departamento a oscuras, solo con el brillo de la pantalla de mi laptop. Abrí la transmisión de seguridad y vi a Miguel y Leticia haciendo viaje tras viaje. Cajas, muebles, lámparas, todo lo que habían acumulado durante 6 años de vivir sin pagar un peso de renta. Sus movimientos eran mecánicos, exhaustos. No parecían cruzarse palabra. Alrededor de las 9 de la noche, el camión de mudanzas finalmente se apartó de la acera. Miguel iba manejando,
Leticia en el asiento del copiloto, ambos con la mirada clavada al frente a través del parabrisas. La casa quedó vacía bajo la luz de las farolas. Cerré la laptop, me quedé sentado en la oscuridad un rato. Sentí alivio, no triunfo. Esto no era una victoria. Era solo el fin de una situación insostenible. Como cuando finalmente vendes una mala inversión. No lo celebras. Simplemente dejas de perder dinero. La mañana del viernes, manejé hasta la casa, usé mi llave para abrir la puerta principal. El sonido hizo eco en el espacio vacío. Caminé lentamente por cada habitación. Mis pasos sonaban demasiado fuertes sobre los pisos de madera. La casa olía a productos de limpieza y a abandono. Habían intentado dejarla presentable, probablemente con la esperanza de que yo no les cobrara daños. En el pasillo, encontré raspones en la pared. Parecía que algún mueble había raspado la pintura durante la mudanza. En la sala, una mancha oscura en la alfombra, cerca de donde había estado el sofá. Probablemente café o vino. Demasiado impregnada para limpiarla. Le tomé fotos a ambas cosas, no porque planeara hacer algo al respecto, solo como documentación. Prueba de lo que dejaban atrás. Mi teléfono vibró. Mensaje de Roberto. Desalojo completado. Respondí. Inspección de la casa completa. Se notaron daños menores. ¿Cuál es el siguiente paso? Su respuesta fue rápida. Documente todo, pero no proceda con reclamaciones económicas. Se verá mezquino y vengativo. Usted ya dejó claro su punto. Déjelos ir. Lo leí 2 veces. Tenía razón. Perseguirlos por una mancha en la alfombra y unos rasguños en la pared arruinaría todo. Haría que pareciera algo personal en lugar de una cuestión de principios. Entendido. Procediendo con los siguientes pasos. Di un último paseo por la casa vacía. Miré por las ventanas traseras hacia el pequeño jardín que nunca cuidaron. Revisé la cochera donde solía estacionarse el Audi de Miguel. Todo hueco, limpio, listo para el siguiente capítulo. Cerré la puerta principal con llave. Me quedé un momento en la entrada, con las llaves en la mano. Vivieron aquí 6 años. Nunca pagaron renta, nunca dieron mantenimiento a la propiedad, nunca agradecieron el regalo que se les dio. Subí a mi coche y manejé de regreso a mi departamento. La casa se quedaría vacía por ahora. Roberto me había aconsejado esperar unas semanas antes de ponerla a la venta, dejar que el polvo se asentara. Pero, eventualmente, la vendería, cerraría ese capítulo por completo, me aseguraría de que Miguel y Leticia entendieran que ya no había marcha atrás. El sol de enero brillaba, brillante y frío. El tráfico fluía sin problemas de camino a casa, pasando junto a personas paseando perros, trotando, viviendo sus vidas normales de viernes. La mía también era normal ahora. O lo sería una vez que terminara lo que empecé. Me estacioné en el sótano de mi edificio, tomé el elevador, abrí la puerta de mi departamento y entré al espacio silencioso que era mío y de nadie más. Nadie esperando dinero. Nadie enviando mensajes manipuladores. Nadie usando a los niños como armas. Solo silencio. Limpio y simple. Preparé la comida, respondí algunos correos del trabajo, pasé la tarde organizando documentos fiscales para mi contador. Una vida normal. El tipo de vida que yo había estado financiando para otros mientras descuidaba la mía. Ya no más. Una semana después de la mudanza, estaba en mi escritorio revisando mi presupuesto mensual cuando algo me llamó la atención. La sección de retiros automáticos estaba casi vacía. El pago de la hipoteca cancelado, las rentas de los autos desaparecidas, las primas de seguros esfumadas, las colegiaturas borradas. Abrí una hoja de cálculo, corrí los números. 153,000 pesos mensuales. Quedándose en mis cuentas ahora. Actualicé mis proyecciones de retiro. Vi cómo los cálculos de interés compuesto se ajustaban hacia arriba. Satisfactorio, de una manera puramente matemática. Tercera semana de enero. Mi teléfono sonó.
El número de Miguel. Estuve a punto de dejar que se fuera a buzón, pero algo me hizo contestar. La voz de Leticia estalló por el altavoz antes de que yo pudiera decir hola. Guillermo, por favor. Te lo suplico. Olvida todo lo demás. Solo paga el colegio de los niños. Emma y Santi no hicieron nada malo. Necesitan su educación. No podemos pagar el tercer trimestre sin ti. La dejé terminar. Su voz se aceleraba con el pánico, las palabras atropellándose unas a otras. Cuando finalmente hizo una pausa para tomar aire, hablé con calma. Me dijiste que yo no merecía un lugar en tu mesa. ¿Por qué habría yo de pagar su educación? Presioné el botón rojo. El silencio que siguió se sintió como lo correcto. Esa misma noche, mi aplicación de monitoreo crediticio me envió una alerta. El nombre de Miguel apareció en la notificación. Nos habíamos vinculado hacía años, cuando lo agregué como usuario autorizado en una de mis tarjetas. Una conexión que todavía mostraba cuentas ligadas. Su puntaje de crédito había caído 118 puntos. Actividad de cobranza detectada. Revisé los detalles sin hacer absolutamente nada. Cerré la aplicación. Volví al libro que estaba leyendo. Las consecuencias financieras se estaban desarrollando exactamente como debían hacerlo, de manera inevitable. Cuando vives por encima de tus posibilidades y tu red de seguridad desaparece, las matemáticas se vuelven despiadadas. A principios de febrero, recibí un sobre grueso por correo. La dirección estaba escrita con una caligrafía cuidadosa e infantil. Dibujos en crayón decoraban los bordes, flores, corazones y figuras de palitos. Lo abrí de pie, junto a la mesa del comedor. Saqué un papel rayado con letras claras. Querido abuelo, por favor perdona a mamá y a papá. Te extrañamos. Con amor, Emma y Santi. Lo levanté a contraluz. Las letras eran demasiado uniformes, demasiado perfectas para un niño de 8 años. El espaciado era demasiado deliberado. El fraseo. Por favor perdona a mamá y a papá. Claramente adulto. Lo guardé en la carpeta de documentación, no en la basura. Era la prueba de que la manipulación continuaba. De que Leticia seguía usando a los niños como armas en lugar de asumir su responsabilidad. Hablé en voz baja hacia el departamento vacío. Usando a niños de 8 años como armas. La letra ni siquiera se parece. ¿De verdad creyó que no me daría cuenta? Siento mucho que te hayan metido en esto, Emma. Pero tus padres necesitan aprender. A mediados de febrero, programé una cita con una asesora inmobiliaria. Patricia Morales tenía excelentes reseñas y se especializaba en propiedades de San Pedro y Carretera Nacional. Nos reunimos en su oficina en Centrito Valle. Revisó los detalles de la casa en su computadora. 4 recámaras, 3 baños, cochera para 2 autos, ubicación privilegiada, bien mantenida. Es una propiedad preciosa, señor Guillermo. Excelente ubicación, en perfectas condiciones. No deberíamos tener problemas en este rango de precio. ¿Puedo preguntar si las ganancias se destinarán a otra propiedad? Mi respuesta fue simple. No. Estoy simplificando mi portafolio. Esta fue una inversión que no funcionó. Ella asintió. Entendía que, a veces, las propiedades de inversión no rinden frutos. No necesitaba saber que la inversión había sido en la familia, no en bienes raíces. Firmé el contrato de corretaje. 12 millones de pesos. Un poco por encima del mercado, pero la casa lo justificaba. Patricia me dijo que pondría el letrero en unos días y que las fotos estarían en el sistema para el fin de semana. Antes de ir a casa, llamé a Roberto. ¿Estás seguro de querer vender? Me preguntó. Una vez que se venda, no hay marcha atrás. Estoy seguro. Necesitan entender que esta puerta está cerrada para siempre. Sin reconciliaciones, sin segundas oportunidades. Se acabó. Se quedó callado un momento. Luego respondió. De acuerdo. Ha sido usted congruente desde el principio. Respeto eso.
Después de la llamada, manejé por la casa de San Pedro una última vez. Bajé la velocidad al acercarme. El letrero de "se vende" aún no estaba puesto, pero lo estaría pronto. Patricia había prometido que estaría listo el lunes. La casa se veía vacía, abandonada, incluso desde la calle. Se notaba que la vida ya no habitaba ahí. El pasto necesitaba que lo cortaran. Las persianas estaban abiertas hacia habitaciones vacías. La cochera, donde solían estacionarse dos vehículos, era puro concreto desnudo. No me detuve, solo bajé la velocidad, noté los detalles y seguí manejando. Esa noche, me senté en mi departamento con las ventanas abiertas al frío de febrero. Los sonidos de la ciudad subían hasta mí, el tráfico, conversaciones distantes, música sonando. Música. Vida urbana normal. Mi teléfono descansaba en la mesa de centro, oscuro y silencioso. Sin llamadas desesperadas, sin textos manipuladores, sin fotos de nietos tristes. Leticia se había quedado sin estrategias o finalmente había aceptado que nada iba a funcionar. Las matemáticas de su situación eran brutales y simples. Miguel ganaba 1.200.000 pesos al año, después de impuestos, unos 75.000 pesos mensuales. Su nueva renta en un municipio más alejado, como Apodaca, era de 25.000. Sumándole servicios, comida, gasolina para el trayecto de Miguel, seguros básicos, teléfonos, 55.000 pesos en costos fijos, como mínimo. Les dejaba 20.000 pesos mensuales para todo lo demás. Cero colegios privados, cero autos de lujo, cero estilo de vida al que se habían acostumbrado. Y ahora las agencias de cobranza estaban llamando por la deuda de la tarjeta de crédito de ella. 150.000 pesos que no podían pagar. Los puntajes de crédito cayendo en picada. Los préstamos futuros costarían más. Las rentas futuras requerirían depósitos más altos. La cascada de consecuencias ya tenía su propio impulso. Yo no estaba forzando nada. Solo estaba observando cómo la gravedad actuaba sobre una estructura que yo había dejado de sostener. Pensé en Emma y Santi. Esperaba que fueran resilients. Esperaba que las escuelas públicas los trataran bien. Esperaba que, con el tiempo, entendieran que las decisiones de sus padres crearon esto, no los límites de su abuelo. Pero faltaban años para eso. Por ahora, solo eran niños confundidos preguntándose por qué todo había cambiado. Esa parte no se sentía bien. Nunca lo haría. Los niños siempre eran las bajas colaterales de la disfunción de los adultos. Siempre lo habían sido. Yo había intentado evitarlo financiando su estilo de vida, pero lo único que había logrado era retrasar lo inevitable y fomentar la irresponsabilidad de sus padres. A veces, la acción más bondadosa es dejar de ser bondadoso de maneras que fomentan la dependencia. Afuera, la ciudad continuaba su ritmo nocturno. Restaurantes llenándose, parejas caminando a cenar, los movimientos cotidianos de personas que viven dentro de sus posibilidades, manteniendo su dignidad, sin explotar a sus familiares. Cerré las ventanas. El departamento volvió a quedar en silencio. Mi cuenta de retiro estaba más sana que en años. Mi nivel de estrés había bajado. Mi respeto propio, restaurado. Tenía precios bajos, sí. El distanciamiento de un hijo que había mostrado su verdadero carácter. La distancia de unos nietos usados como peones. El juicio de aquellos que no conocían toda la historia. Pero ya había pagado precios más altos antes. Los había pagado mensualmente durante 8 años. Los había pagado con mi indignidad, con mi amor propio, con la lenta erosión de saber que me estaban usando. Este precio, la soledad, el juicio, lo irrevocable, al menos era honesto. Preparé la cena, vi las noticias, me preparé para las reuniones con clientes de mañana. La casa se vendería, el último hilo se cortaría y yo continuaría con la vida que había recuperado. Más silenciosa, más pequeña, pero mía. A finales de febrero, estaba revisando portafolios trimestrales de clientes cuando mi celular vibró. Seguridad del edificio. Señor Guillermo, su hijo está en el lobby de nuevo, exigiendo verlo. ¿Deberíamos llamar a la policía esta vez?
Cambié mi monitor a la transmisión de seguridad. Miguel, dando vueltas cerca de los elevadores, manoteándole al guardia. Con la cara roja, la camisa arrugada. Parecía un hombre que apenas lograba mantenerse entero. No, solo escóltenlo a la salida. Documenten el incidente. Lo vi discutir un minuto más antes de que seguridad lo guiara hacia la puerta. Hombros caídos, derrotado. Sentí lástima, pero era distante, clínica, como ver a un extraño lidiar con un problema que él mismo creó. Esa tarde, llegó un correo electrónico. Asunto. Nos estás destruyendo. Lo abrí. Leí las acusaciones de Miguel. Mi sed de venganza, como los nietos estaban sufriendo, como él le estaba diciendo a todos, la verdad sobre qué clase de padre eres. Lo archivé sin responder. Que le dijera a quien quisiera. Quienes me conocían se formarían sus propios juicios. El 1 de marzo, manejé hasta la cafetería donde Bárbara había pedido verme. Ella ya estaba ahí, con las manos aferradas a una taza, los ojos enrojecidos de haber llorado recientemente. Por favor, Guillermo. Por el bien de mi hija, tiene que haber una manera de arreglar esto. Me senté, saqué mi teléfono, abrí la carpeta de capturas de pantalla guardadas desde noviembre y deslicé el aparato por la mesa. Ella leyó los mensajes de la cena. La exclusión por parte de Miguel. Las palabras de Leticia sobre ganarme el derecho a sentarme en su mesa. Vi su rostro transformarse, pasando de la súplica a la conmoción. 8 años, dije en voz baja. Más de 1,5 millones de pesos al año, y ni siquiera merecía una invitación a cenar. Deslicé la pantalla para mostrar más pruebas. Estados de cuenta bancarios mostrando los pagos, los contratos de arrendamiento a mi nombre, las escrituras de la casa. Cada documento presentado con la precisión de una junta financiera. Bárbara empezó a llorar, llevándose la mano a la boca. Yo no lo sabía. Miguel me dijo que les habías cortado el dinero sin razón, que Leticia estaba tratando de ayudar a administrar tus finanzas y que tú te habías enojado. Esto, señaló el teléfono, es completamente diferente. Te excluyeron de la cena y luego me dijeron que yo tenía que ganarme el derecho mientras yo pagaba por todo. Se secó las lágrimas. Mi hija estaría tan avergonzada de en lo que se convirtió Miguel. Ella siempre se preocupó de que él dependiera demasiado de ti, de que fueras demasiado generoso. Tenía razón. Alcancé su muñeca y la toqué suavemente. No te culpo, Bárbara. No lo sabías. Pero no dejaré que me manipulen más. Ni siquiera las personas que amo. Tu hija entendía lo que era la dignidad. Ella quería que yo conservara la mía. Asintió y me apretó la mano. Las alianzas cambiaron en ese instante. No en contra de Miguel, sino a favor de la verdad. A mediados de marzo, sonó mi teléfono. Patricia Morales. Señor Guillermo. Excelentes noticias. Tenemos una oferta aceptada. 12 millones en pago de contado. Cierre en 30 días. Le di las gracias. Terminé la llamada. Me quedé sentado en la silla de mi oficina, asimilándolo. Y así, el último eslabón físico se rompió. Cuando se cerró la venta, me quedaron poco más de 8 millones de pesos libres después de liquidar la hipoteca y los impuestos. Me reuní con mi asesor financiero, lo moví a bonos municipales y acciones con dividendos. Conservador, estable. Financiando mi retiro, no el estilo de vida de nadie más. En abril, Miguel recibió un citatorio judicial. La compañía de la tarjeta de crédito lo demandaba por una deuda original de 200,000 pesos, más intereses y recargos. El juez ordenó el embargo del 25% de su sueldo. No supe esto por Miguel, sino por la aplicación de monitoreo crediticio que aún mostraba las cuentas vinculadas de hace años. Vi la alerta sin ninguna emoción. La cascada de consecuencias ya tenía vida propia. A principios de mayo, me llamó el detective Rodríguez de la Policía Estatal. Señor Guillermo, necesitamos hacerle algunas preguntas respecto a una denuncia presentada por Leticia Willis, alegando explotación financiera. Mantuve la calma.
Haré que mi abogado se comunique con usted con toda la documentación pertinente. Esta es una acusación falsa. Le envié todo a Roberto. 2 días después, Rodríguez volvió a llamar. Señor Guillermo, revisamos todo. No hay necesidad de investigación. Disculpe las molestias. Esa denuncia falsa destruyó cualquier pizca de simpatía que pudiera quedarme por Miguel y Leticia. Presentar denuncias oficiales con mentiras demostrables no solo era desesperado, era destructivo. Las personas que se habían mantenido neutrales ahora entendían quién estaba realmente equivocado. Roberto me llamó después. Presentar una denuncia falsa fue un error gravísimo de su parte. Ella ha dejado constancia oficial de su deshonestidad. Si intentan cualquier otra cosa, podemos presentar cargos por acoso. Déjalo ir, dije. Se están destruyendo solo sin mi ayuda. Llegó julio, caluroso y despejado. La casa vendida, los vehículos recuperados, los pagos automáticos siendo cosa del pasado. Supuestamente, la relación de Miguel y Leticia se estaba desmoronando bajo la presión financiera y emocional. Ya no seguía los detalles. Innecesario. Misión cumplida. No fue venganza, solo fueron consecuencias y límites respetados. Una noche, me senté en mi terraza viendo el atardecer sobre la Sierra Madre. Mi teléfono mostraba el saldo de mis inversiones, sano, creciendo, seguro. Mi calendario mostraba reuniones con clientes y una reservación para cenar en un restaurante que quería probar. Una vida normal. Mía. De nadie más. La satisfacción no era triunfo, no era alegría, era solo paz, sabiendo que había recuperado algo que había entregado con demasiada facilidad. Mi dignidad, mi autonomía, mi derecho a ser tratado con respeto básico. La justicia, aprendí, no se trata de castigar. Se trata de negarse a participar en tu propia explotación. De trazar líneas y mantenerlas, incluso cuando la gente llore, amenace o intente usar a los niños como armas. El atardecer pintó el cielo en capas de naranja y púrpura. Hermoso, indiferente. A las montañas no les importaban los dramas familiares, las ruinas financieras ni las historias de venganza. A mí tampoco. No realmente. La historia había terminado. Solo quedaba vivir la vida que había recuperado. Llegó el 1 de agosto, con el calor de la mañana ya asomándose. Estaba sentado en la mesa del comedor, con el café, la laptop abierta, revisando correos, reportes trimestrales, confirmaciones de juntas, correo basura sobre garantías extendidas para el auto y entonces, el nombre de Miguel en mi bandeja de entrada. Asunto. Ya lo entiendo. Estuve a punto de borrarlo sin leerlo. A punto. Pero el cursor dudó. Hice clic. Papá, ya lo entiendo. Nos equivocamos. Me equivoqué. No te pido perdón porque no me lo merezco. Solo quiero que sepas que ya no te culpo. Hiciste lo que tenías que hacer. Estoy intentando ser mejor para Emma y Santi. Sin firma. Sin un, te quiero, Miguel. Solo esas palabras. Lo leí 2 veces. Dejé el cursor flotando sobre, responder. Empecé a escribir. Aprecio que. Me detuve. Borré. Empecé de nuevo con un. Gracias por. Me detuve otra vez. Finalmente, cerré el correo sin responder. Lo moví a la carpeta llamada archivo, no a la papelera. Recibí mi confirmación. No era necesaria ninguna respuesta. 10 días después, Bárbara llamó. Me preguntó si quería tomar un café en nuestro lugar de siempre. Habíamos restablecido nuestra relación después de la revelación de marzo. Ahora nos veíamos cada mes para tomar un latte. Me contó que Miguel estaba trabajando hasta el agotamiento. 2 empleos. Un puesto de soporte técnico durante el día y en el almacén de Amazon por las noches. Leticia le había pedido el divorcio. Se mudó a Texas a vivir con su madre. Bajé mi taza. ¿Cómo la está llevando?
Apenas, pero lo intenta. Tiene a los niños los fines de semana. Está ahogado en deudas, pero no te está pidiendo nada. Me pidió que te dijera que lo está intentando. No para que lo perdones. Solo para que lo supieras. Saqué mi celular. Busqué una foto de hace años. Miguel, adolescente, sonriendo junto a su madre en su graduación de preparatoria. Se la mostré a Bárbara. Ese es el hijo que yo recuerdo. Espero que vuelva a encontrar a esa persona. Ella asintió. Nos quedamos en un silencio cómodo por un momento, y luego preguntó con cautela. Bárbara, sé que Emma y Santi te visitan los fines de semana. ¿Sería posible, no ahora, pero algún día, verlos en tu casa? No como parte de arreglar las cosas con Miguel. Solo por separado. Ella estiró la mano y me apretó la mía. Creo que eso sería bueno para todos. Miguel no se opondrá. Sabe que él destruyó esa relación. Y los niños necesitan buenas personas en sus vidas. El fin de semana siguiente manejé hasta la casa de Bárbara. Llevaba una bolsa con un juego de mesa de trenes. Apropiado para su edad, entretenido. Emma y Santi estaban en la sala cuando entré. Se quedaron congelados. Él es el amigo de la bisabuela, dijo Bárbara con suavidad, sin forzar la etiqueta de abuelo. En menos de una hora, estábamos sentados con las piernas cruzadas en el suelo. Un poco duro a mis 62 años, pero valía la pena estar jugando. Le pasé los dados a Emma. Le enseñé a Santi cómo contar las casillas. Dejé que la tarde se desarrollara con naturalidad. A mitad de la partida, Emma levantó la vista. La bisabuela dice que antes venías a todas nuestras obras de teatro en la escuela. ¿Por qué dejaste de ir? Miré a Bárbara. Me dio un pequeño asentimiento. La vida se complicó, mi niña. Pero me alegra mucho estar aquí ahora. Santi, concentrado en su ficha del juego, preguntó. ¿Puedes venir el próximo fin de semana también? Ya veremos. Pero me gustaría mucho. El juego continuó. Risas, conversaciones sencillas, sin ninguna otra agenda más que estar presentes. Al despedirme, Emma me dio un abrazo. Santi se despidió con la mano desde detrás de la pierna de Bárbara, todavía tímido, pero entrando en confianza. Manejé a casa sintiendo algo inesperado. Ni triunfo, ni reivindicación. Solo paz. La última noche de agosto, me quedé de pie en la terraza, bebiendo un té helado, viendo el sol ocultarse tras las montañas. El teléfono mostraba mi panel financiero. Las cuentas de retiro, sanas, las reservas de efectivo, sólidas, el presupuesto mensual, claro y simple. 9 meses desde aquella cena. 9 meses desde el mensaje que me decía que no me había ganado el derecho a sentarme en su mesa. Pensé brevemente en Miguel en el almacén, en Emma y Santi en una escuela más pequeña. No sentí culpa ni regocijo. Solo la aceptación de las consecuencias y de los límites que había mantenido. Cambié a la galería de fotos. Encontré la imagen en la casa de Bárbara. Los niños y yo riendo sobre el juego de mesa. Me permití una pequeña sonrisa. No había recuperado a mi familia. Ese ya no era el objetivo. Pero me había recuperado a mí mismo. Mi dignidad, mi autonomía, mi derecho a ser tratado con respeto básico. Las ganancias de la inversión descansaban seguras en fondos conservadores. Ya no había pagos parasitarios desangrando mis cuentas. Ya no llegaban textos manipuladores a la medianoche. Ya no había fotos de nietos tristes diseñadas para usar mi amor como un arma. Solo mi vida. Limpia, simple, mía. El cielo se tiñó de ámbar y rosa. La ciudad a mis pies comenzó su transformación nocturna. Las luces encendiéndose. Los patrones de tráfico cambiando. Personas volviendo a casa del trabajo o saliendo a cenar. Hablé en voz baja hacia la terraza vacía. 9 meses se sienten como más tiempo. Se siente como una vida completamente distinta. Más tranquila. No necesito que me pidan perdón. Solo necesitaba que dejaran de quitarme cosas. Y lo han hecho.
Miguel estaba aprendiendo lo que eran las consecuencias. Trabajando en 2 empleos, manejando deudas, siendo padre prácticamente solo después de que Leticia abandonara el barco. La misma paternidad soltera que yo experimenté después de que muriera Josefina. Aunque la mía fue por la muerte, no por elección. Tal vez saldría mejor librado de esto. Tal vez encontraría a ese adolescente de la foto, el que tenía potencial, antes de que el creerse con derecho a todo y la manipulación se convirtieran en su sistema operativo. O tal vez no. De cualquier manera, ya no era mi responsabilidad. Le había dado ventajas, educación, apoyo, vivienda gratuita, vehículos, colegiaturas. Ellos las transformaron en expectativas, en derechos intocables. Y luego las usaron como armas cuando no cumplí con lo que esperaban de mí. El atardecer se hizo más profundo. Las montañas se volvieron púrpuras en la luz menguante. Los halcones trazaban círculos en las corrientes térmicas, cabalgando el aire con una gracia natural. Había pasado 40 años construyendo mi seguridad financiera. 8 de esos años sangré dinero para el estilo de vida de Miguel y Leticia, mientras me trataban con desprecio. Ahora, la hemorragia se había detenido, la herida estaba sanando y el tejido de la cicatriz era más fuerte que la piel original. El teléfono vibró. Mensaje de Bárbara. Los niños preguntan cuándo vas a volver. ¿Trabajas el próximo sábado? Respondí. Ahí estaremos. Dejé el celular. Vi desaparecer el último rayo de sol detrás de las montañas. El cielo ardió en un naranja brillante y luego se desvaneció en un azul profundo. La justicia no era venganza. No era castigo. Ni siquiera se trataba de tener la razón. Era, simplemente, negarse a financiar tu propia falta de respeto. Trazar límites, mantenerlos y vivir bajo tus propios términos, incluso cuando aquellos a quienes amabas intentaban dictarlos a través de la manipulación y la culpa. Había trazado esas líneas, las había sostenido y había recuperado mi vida. La terraza comenzaba a enfriarse. La brisa de la tarde traía el olor a salvia del desierto y a mezquite distante. Adentro, mi departamento me esperaba, silencioso, organizado, en paz. Mañana habría reuniones con clientes, revisión de portafolios, tal vez una comida con algún colega. Una vida normal. Amable. Había estado demasiado ocupado ayudando a otros a vivir como para habitarme plenamente a mí mismo. Terminé mi té, tomé el teléfono, le di una última mirada a la foto de Emma y Santi riendo sobre el juego de mesa, luego me di la vuelta y entré, cerrando la puerta de cristal de la terraza. El atardecer continuó sin mí. Hermoso, indiferente, exactamente como debía ser. Si esta historia encendió algo en ti, deja tu me gusta en el video, suscríbete al canal y comparte lo que piensas en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia junto al fogón, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por escuchar.